Ahora el Saiyajin legendario con título de Dios progenitor estaba totalmente desatado, sacó fuerzas de pura fuerza de voluntad y orgullo al ver que estaba siendo humillado, no iba a permitir que nadie le pase por encima. Rompió de nuevo sus límites, así que esto es el potencial del Saiyajin legendario, mandó a volar de un solo golpe a Poseidón, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Fuera de mi camino debilucho, diría Shen con orgullo después de haber mandado a volar a Poseidón de un puñetazo. Veo que sigues teniendo fuerzas para seguir peleando, pero no estás a tu 100%, ríndete ahora y las cosas serán más fáciles para ti, diría Goku. No entiendo nada de lo que dices, gusano insolente, ahora mismo acabaré contigo y te pondré como ejemplo para aquellos que osan a desafiarme, diría Shen mientras tenía una sonrisa despiadada. Entonces no tengo más opción que volver a derrotarte y presiento que será más fácil dada la situación, diría Goku mientras tenía una leve sonrisa confiada. Veo que sigues desafiándome, entonces voy a quitarte la vida, diría Shen quien estaba por atacar hasta que en ese momento todo el Olimpo había comenzado a ser sacudido, un gran poder se sentía por todo el lugar de batalla, y es que se trataba del dios de los mares, estaba expulsando su increíble poder. Ahora habrá más pelea aparte de la batalla entre Kakaroto y Vegeta, diría Jack mientras tenía una expresión seria. Puedo sentir el instinto asesino de Poseidón, no está nada feliz y querrá acabar con Shen, diría Loki. ¿Estás seguro que no quieres ser tú quien le ponga fin a Shen? Diría Jack quien le había lanzado una mirada al ángel de la muerte. Acabar con Shen significaría pelear contra mi hermano, Poseidón no dejará que nadie más acabe con Shen que no sea él, por lo tanto se desarrollará una batalla entre él y el señor Goku, diría Kir con su típica expresión. Veo que sigues con vida, gusano, te hubieras quedado ahí, diría Shen con un tono arrogante en su voz. Puedo sentir las intenciones asesinas de Poseidón, esto es malo, querrá acabar con Shen, no lo puedo permitir, ahora mismo Vegeta y Kakaroto están ocupados en su enfrentamiento, solo me toca a mí intervenir, Poseidón no merece decidir el destino de Shen, se diría Goku en sus pensamientos. Entonces un destello había provocado un estruendo y que los escombros salieran disparados por los aires, el dios de los mares había salido entre los escombros expulsando un inmenso poder, estaba más que dispuesto a acabar con Shen. Ya veo, entonces acabaré contigo primero, gusano, ya lo hice una vez, lo volveré a repetir y esta vez no te dejaré con vida, es hora de que ponga el ejemplo, he sido muy indulgente con todos ustedes pero es hora de que eso cambie, diría Shen acompañado de una sonrisa despiadada. No veo más opciones, me tocará pelear contra Poseidón para detenerlo, esto no acabará bien, es lo que me temía pero no tengo más opción, eran los pensamientos de Goku. Poseidón habría salido entre el humo con su poder desatado, era el momento de poner en práctica todo lo que aprendió en el entrenamiento con su padre y mostrar los resultados. Así que decidiste volverte más fuerte, la última vez saliste huyendo, esta vez no dejaré a nadie con vida, diría Shen. Poseidón sin pensarlo dos veces se fue al ataque, en menos de un segundo el dios de los mares ya se encontraba al frente de Shen con un golpe de estocada con su tridente. Shen recibió de lleno ese letal golpe en la mandíbula que lo obligó a retroceder muchos metros mientras casi perdía el conocimiento. Te haré pedazos, esta es mi revancha, diría Poseidón mientras tenía una expresión seria. Shen había logrado mantenerse de pie después de haber recibido semejante impacto, se preguntaba de qué rayos estaba hecho ese tridente. Le daré el gusto de desquitarse, pero si intenta acabar con la vida de Shen tendré que detenerlo, no está en su derecho, se diría Goku en sus pensamientos. Veo que sigues de pie después de mi ataque, bien, me habría decepcionado si acabarás inconsciente con el primer golpe, diría Poseidón. Solo me tomaste por sorpresa, no se volverá a repetir, diría Shen. Pero entonces Poseidón se fue de nuevo a gran velocidad directamente hacia Shen con su poderoso tridente. Esta vez Shen se preparaba para lo que está por venir, por lo cual sin pensarlo dos veces lanzó un poderoso de rechazo. Por desgracia Poseidón había evadido el puñetazo y habría hecho un contraataque, esta vez el dios de los mares lanzaría miles de estocadas con su tridente en menos de un segundo.
Shen aún no se recuperaba de sus 3 derrotas consecutivas, no estaba al 100%, a consecuencia este recibió por todo el cuerpo miles de golpes mientras gruñía de dolor. Estás acabado, contra un dios como yo no podrías ganar, seré el hijo más fuerte de Zeus y el futuro padre de todo, fueron las palabras de Poseidón y este con un poderoso ataque con su tridente golpearía toda la mandíbula de Shen. Shen no pudo evitar escupir sangre, era increíble la fuerza de Poseidón, pero este sabía que no estaba al 100% su cuerpo, por lo tanto este salió disparado hacia una pila de escombros, destruyendo todo a su paso hasta generar una cortina de polvo. De acuerdo, es suficiente Poseidón, puedo ver que ya descargaste toda tu furia en Shen, no creo que pueda volver a colocarse de pie, diría Goku mientras tenía una expresión seria. ¿Tú crees que me importa? Acabaré con esta escoria y le haré un favor al mundo, ni se te ocurra querer intervenir, diría Poseidón y en sus ojos se podía notar su odio. Está decidido en acabar con Shen, definitivamente me tocará pelear contra Poseidón, no veo más opciones, se diría Goku en sus pensamientos. Pero justo en ese instante Shen habría salido de los escombros a toda velocidad, este se encontraba totalmente furioso, no podía soportar que lo superaran. Así que aún tiene fuerzas para continuar, grave error, solo estás poniendo las cosas más difíciles, admite tu derrota y muere, diría Poseidón. ¿Creen que me derrotarán simples cucarachas? Me niego a creerlo, acabaré con todos y no dejaré a nadie que se escape, diría Shen quien este había comenzado a incrementar su ki de manera increíble. Es un monstruo, miren sus heridas y aún es capaz de incrementar su ki, diría Hércules. Las leyendas lo dicen claro, el Saiyajin legendario no tiene límites, es capaz de incrementar su ki de manera ilimitada siempre y cuando su cuerpo pueda soportarlo, diría Loki. ¿Qué opinas de todo esto, Tyr? Estás muy callado y atento ante las 2 peleas, diría Baldur. Kakaroto no tardará en detener al señor Vegeta y ponerle fin a la batalla, pero por otro lado Shen se está adaptando, su cuerpo tiene heridas pero su orgullo y odio son más fuertes, a este ritmo puede que Shen vuelva a liberar de nuevo esa transformación de cabello blanco, diría Tyr mientras tenía una mirada seria. Eso es verdad. No puedo creer que ese monstruo sea capaz de tanto, eran los pensamientos de Azazel. Sin duda los demás dioses estaban sorprendidos ante la tenacidad y orgullo de Shen, se negaba a aceptar la derrota, su afán de querer acabar con todos lo volvían cada vez más fuerte. Hazte a un lado, Saiyajin, Shen es todo mío, diría Poseidón quien nuevamente se preparaba para atacar. Te dejaré detenerlo, pero si intentas algo más no dudaré en intervenir, diría Goku con un tono grave en su voz. Eso está por verse, diría Poseidón. Entonces el Olimpo había comenzado a ser sacudido de manera violenta, un gran poder se sentía por todo el campo de batalla, Shen no paraba de incrementar su ki a niveles extraordinarios, hasta que todos en el cielo verían como Shen tenía ambos brazos extendidos y se había formado una supernova capaz de borrar toda una galaxia entera junto al Olimpo. ¿Qué rayos es eso? ¿Rayos es eso? Puedo sentir un poder de destrucción, esto es malo, jamás había visto algo así, diría Hércules. ¿Qué tienes planeado, Shen? ¿Quieres llevarte a todos contigo? De ninguna manera, Shen jamás se sacrificaría para llevarse a todos con él, porque él es capaz de formar un campo de energía y se podrá salvar de la destrucción del Olimpo, se diría Goku en sus pensamientos. ¿Crees que eso me intimida? Tu cuerpo aún no se recupera y no estás al 100%, no puedo percibir el mismo poder con el que me derrotaste en aquella ocasión, adelante, lanza tu mejor ataque, diría Poseidón con absoluta confianza en sus palabras. Está loco, piensa arrojar esa enorme supernova. Tyr, ¿qué debemos hacer?, diría Azazel. No se preocupen, Poseidón se ha vuelto aún más fuerte que antes, incluso Goku está al tanto de la situación, ellos se harán cargo, no hace falta mi intervención, diría Tyr. Desaparecerán junto a este mundo gusanos, fueron las palabras de Shen y con un increíble e inmensurable poder de destrucción habría lanzado la supernova directo hacia el dios de los mares. Goku veía con atención la supernova que se aproximaba cada vez más, tenía la intención de intervenir hasta que sería sacado de sus pensamientos por una voz. Escucha Saiyajin, esta pelea es mía, retrocede, estoy aquí para probar los resultados de mi entrenamiento, fueron las palabras de Poseidón y a toda velocidad, se fue directo hacia la supernova. Ya veo lo que intenta hacer, se diría Goku en sus pensamientos. ¿Qué está haciendo Poseidón? ¿Acaso piensa hacer un suicidio?
diría Jack mientras tenía una expresión seria. No lo creo, su ki ha comenzado a crecer rápidamente, diría Loki. Aquí viene, el poder de Poseidón, puedo sentirlo, diría el dios vikingo. Shen tenía una gran sonrisa, presentía que acabaría con todos los hijos de Zeus con un solo ataque. Pero entonces Poseidón aparecería frente a la supernova y usando una fuerza bruta e inigualable, golpearía la supernova con su tridente con una precisión increíble. La supernova de inmediato había comenzado a retroceder a gran velocidad. Shen la vería pasar a un lado de él, no podía creer que Poseidón se haya vuelto tan fuerte desde su último encuentro, es más, la supernova salió de la atmósfera del Olimpo. ¿Qué fue eso? Eso fue increíble, no puedo creerlo, diría Hércules. En verdad se ha vuelto más fuerte desde la batalla contra Black, diría Jack. Dime Tyr, ¿tú sabes qué tan fuerte es en realidad? Diría Sacel. No, pero puede que supere nuestras expectativas, pasó mucho tiempo compadre, diría Tyr con su típica expresión. Se ha vuelto muy fuerte, se diría Goku en sus pensamientos. Shen estaba sorprendido, no podía creer que el gusano que había aplastado anteriormente se habría vuelto aún más fuerte. Entonces de manera sorprendente una explosión se daría en el espacio, fue tan potente la explosión que incluso se llevó consigo mismo un par de planetas deshabitados cercanos, al punto que incluso el Olimpo había sido sacudido fuertemente. ¿Eso es todo lo que tienes? Diría Poseidón mientras tenía una sonrisa arrogante. ¿Quién te crees que eres, gusano? Eso no significa nada, diría Shen. Sin embargo de inmediato Poseidón se lanzó al ataque, esta vez golpearía a Shen con su tridente repetidamente con una serie de ataques. Shen no pudo hacer nada ante la velocidad de Poseidón, a consecuencia había comenzado a recibir una combinación de golpes letales por todo el cuerpo. Poseidón golpeaba a Shen con elegancia y sin tanto esfuerzo, debido a que estaba muy por encima del Saiyajin, pero no golpeaba en puntos vitales, debido a que primero quería hacerlo sufrir de dolor. Este mocoso no está golpeando mis puntos vitales, solamente quiere verme retorcer del dolor, no le daré el gusto, eran los pensamientos de Shen y a dura apenas lograría salir de esa lluvia de golpes y rápidamente lanzaría un derechazo con la intención de arrancarle la cabeza al dios de los mares. Poseidón había evadido el puñetazo de Shen y al instante le conectaría un crítico golpe a Shen en la mandíbula con su tridente, por lo cual el Saiyajin no tardó en escupir sangre. Te devuelvo la humillación, posees el ki de un dios pero no dejas de ser un sucio mortal, diría Poseidón y con todas sus fuerzas golpearía de nuevo la mandíbula de Shen con su tridente. Eso había provocado que Shen salga disparado nuevamente hacia una montaña de rocas, destruyendo todo en el proceso hasta quedar debajo de los escombros totalmente derrotado. Bien, es suficiente, ya descargaste toda tu ira, pero no te dejaré acabar con él, diría Goku. No obstante Poseidón había ignorado las palabras de Goku y había comenzado a acercarse a Shen hasta colocarse frente a él. Shen apenas era consciente, de nuevo había sufrido otra derrota, era como una pesadilla de la cual no puede despertar. Hasta aquí llegas tú, atravesaré tu corazón con mi tridente y tomaré tu cráneo como trofeo para mi padre, le demostraré que soy el sucesor de su trono, diría Poseidón. Hazlo de una vez, pero nunca serás el hijo más fuerte de Zeus, ni siquiera eres el más fuerte de aquí, Goku, Kakaroto, Vegeta, te superan en todo, porque la raza Saiyajin es la más fuerte, diría Shen con un tono burlón y arrogante. Esas palabras habían hecho enfurecer a Poseidón, por lo cual ahora estaba decidido en acabar con la vida de Shen hasta que en ese momento recibió un poderoso puñetazo en todo el rostro. Se trataba de Goku, quien había aparecido para evitar que Poseidón acabara con Shen. Mandó a volar al dios de los mares de un feroz puñetazo. Es suficiente, acabar con Shen no está en tus manos, diría Goku, quien tenía una expresión seria. ¿Qué haces Goku? Diría Shen, quien aún permanecía en los escombros. Tu destino lo decidirán Kakaroto y Vegeta, quédate ahí y no causes más problemas, diría Goku. ¿Cómo te atreves a darme órdenes? No eres nadie para imponer tu autoridad, esto no se va a quedar así, diría Shen. No obstante, el campo de batalla habría comenzado a ser sacudido por una ola de poder, el ki del dios de los mares cada vez se volvía aún más grande, donde saldría de los escombros y esta vez con intenciones asesinas. Lo que me temía, está decidido a pelear, se diría Goku en sus pensamientos.
Saiyajin, estás acabado, ¿cómo te atreves a interrumpir cuando estoy saboreando mi festín? Parece que tú serás el siguiente, tengo una cuenta pendiente contigo y creo que es momento de resolverlo, diría Poseidón. Goku sabía que esta pelea era inevitable, podía sentir las intenciones asesinas de Poseidón, el dios de los mares estaba desatado y había notado que era más fuerte que nunca, por lo cual este también decidió subir el nivel, accediendo a la evolución del Super Saiyajin Dios Dragón máximo poder, este también estaba listo para el vuelo. Así que ahora soy espectador, diría Shen con un tono sarcástico. Una vez deje por los suelos este Saiyajin será tu turno, diría Poseidón quien le había lanzado una mirada asesina al Saiyajin legendario. Ese gusano me conectó muy buenos golpes, estoy seguro que me rompió algunas costillas, también tengo inflamación muscular por su tridente, esto no puede acabar así, tengo que levantarme y demostrarles a todos estos gusanos que no tienen oportunidad, si tan solo hubiera conseguido la inmortalidad en el inframundo nada de esto estuviera pasando, pero ese desgraciado de Igris se tuvo que meter en mis planes, 2 veces, no lo voy a perdonar, eran los pensamientos frustrantes de Shen. Poseidón y Goku compartían miradas desafiantes, la tensión en el ambiente había aumentado, en cualquier momento iba a estallar una brutal pelea, se trataba de una revancha. Miren eso, una pelea entre ese Saiyajin al que padre quería aniquilar contra el dios de los mares, ya he visto esto antes, diría Jack mientras tenía una leve sonrisa. ¿Será un duelo a muerte? Diría Hércules mientras tenía una expresión seria. Conociendo a Poseidón lo más probable que la respuesta sea un rotundo sí, él desprecia a los mortales porque según él son seres inferiores, pero quién sabe, puede que me equivoque, diría Loki. ¿Tú qué dices, Tyr? ¿Esto será un duelo a muerte? Diría Sazel. El señor Goku es más fuerte que nuestro hermano, no importa que tan fuerte se haya vuelto entrenando con padre, pero en este momento no es rival para el señor Goku, diría Tyr con suma tranquilidad y serenidad. ¿Qué dices? ¿Es tanta la diferencia entre ambos? Diría Baldur hasta que sería sorprendido por un estruendo. Y es que la batalla entre Goku y Poseidón había dado inicio, un feroz intercambio de golpes había comenzado por los cielos, los impactos eran tan fuertes que hacían pedazos el suelo y las ráfagas de viento cada vez eran más intensas. Poseidón estaba totalmente a la ofensiva, pero no se olvidaba de su defensa en el proceso, el dios de los mares se dedicaba a lanzar ráfagas de estocadas a máxima velocidad con su tridente, pero también con este mismo bloqueaba los puñetazos del Saiyajin. Por otro lado Goku con pura técnica desviaba los ataques de tridente por parte de Poseidón y a la misma vez hacía contraataques, lanzando una ráfaga de puñetazos y patadas. Poseidón rápidamente trataría de perforar el pecho de Goku con su tridente, este estaba apurado, deseaba acabar lo antes posible con Goku. Por lo tanto Goku aprovecharía lo confiado que estaba Poseidón para desviar el tridente y lanzar un derechazo con la fuerza necesaria para incluso noquearlo. Poseidón se daría cuenta de su error, este a duras penas había logrado evadir el puño de Goku, pero incluso le pasó rozando la mejilla. No tengo ninguna cuenta pendiente contigo, fueron las palabras de Goku y sin piedad le conectaría un izquierdazo en el hígado con una precisión increíble. Eso provocó de inmediato que Poseidón escupiera una considerable cantidad de sangre, mientras a la misma vez la fuerza del golpe lo había hecho retroceder. Sin duda Goku estaba siendo superior en todos los sentidos, era claro que Poseidón no era rival para él, ambos habían pasado por entrenamientos diferentes. Es demasiado fuerte este Saiyajin, puedo ver de nuevo mi sangre salir de mi cuerpo, el poder que obtuve en el entrenamiento con padre tenía planeado reservarlo para Shen, pero ahora no tengo opción, usaré este nuevo poder contra Goku, se diría Poseidón en sus pensamientos quien podía sentir el daño que había sufrido. Es increíble y tenías razón, Tyr, Goku está siendo superior a Poseidón, diría Hércules. Hay una gran diferencia entre ambos, Poseidón no tiene oportunidad, Goku aún no ha usado su máximo poder, recuerdo esa extraña transformación, diría Jack mientras tenía una expresión seria. Pero entonces en ese instante un destello había aparecido en el campo de batalla, era el despertar de Shen, estaba harto de sufrir tanta humillación en menos de un día, aparte de haber sufrido 4 derrotas consecutivas. ¿Qué rayos está pasando? Le rompí muchas costillas y lo dejé sin fuerzas, ¿cómo es posible que pueda levantarse e incrementar su ki de esa manera? Se diría Poseidón en sus pensamientos.
Shen está evolucionando, a pesar que sufre moretones, heridas y fracturas de huesos sigue levantándose, es por su acelerada regeneración y los Zenkais del Super Saiyajin legendario hacen efecto, eran los pensamientos de Goku. Shen no paraba de incrementar su ki a niveles apocalípticos, su sola presencia había puesto a temblar el Olimpo, el Saiyajin con título de Dios progenitor estaba yendo más allá de sus límites. Los demás dioses estaban atónitos, no podían creer que ese monstruo siguiera sacando aún más fuerza con cada segundo que pasaba, era simplemente algo surrealista. Un destello habría iluminado el campo de batalla, los temblores se habían detenido al igual que las ráfagas de viento y los relámpagos, entre el humo se podía ver una figura, al revelarse los presentes se darían cuenta que Shen había logrado una vez más liberar esa transformación de cabello blanco, la transformación de un Saiyajin Dios. Sí, recuerdo este poder, es el mismo poder que utilizaste para derrotarme en aquella ocasión, pero esta vez acabaré contigo porque en este momento no puedo sentir el mismo poder que antes, diría Poseidón. Poseidón tiene razón, es evidente que Shen volvió a liberar esa transformación, pero no puedo sentir el mismo poder que antes, se ha vuelto más débil, todo gracias a ese sujeto con armadura, se diría Goku en sus pensamientos. ¿Qué les parece? Ese monstruo sigue sacando fuerzas de quién sabe dónde, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Ese monstruo se rehúsa a perder, después de todo es un Saiyajin, es muy obstinado, diría Hércules. Dime Baldur, ¿crees que en tu estado actual podrías vencerlo? Diría Loki mientras tenía una leve sonrisa. ¿Tienes alguna duda? Claro que puedo, Poseidón tampoco no tendrá problemas en vencerlo, diría Baldur. No digas tonterías, con tu nivel no podrías, Shen está muy por encima de ti, en cambio yo sí tengo oportunidad, en su estado actual sería imposible que pueda alcanzar mi velocidad, puede que tenga poder pero no sirve de nada si no es capaz de ponerme un dedo encima, diría Sazel con un tono arrogante. ¿Qué estás diciendo, debilucho? Soy más fuerte que tú y Shen juntos, ¿quieres una probada? Diría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. Cuando quieras, soy un ángel después de todo, ambos sabemos que los ángeles somos superiores en todo a ustedes los dioses, por si lo olvidas, soy una creación perfecta de la madre esfera, diría Sazel con un tono arrogante en su voz. Son mejores en todos. ¡Qué patrañas! Ustedes los ángeles solamente cuentan con velocidad, un golpe mío sería suficiente para dejarte por los suelos, los únicos diferentes son Tyr y Kakaroto, ambos son arcángeles, pero tú... Te has quedado estancado, eres un ángel desde hace trillones de años y aún no has podido ascender, qué patético, diría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. ¿Qué rayos acabas de decir? Mira quién habla, en lugar de progresar y volverte más fuerte te estás haciendo viejo y débil, todos han superado tus poderes, decías que querías cobrar venganza y tener una revancha contra Goku por la humillación que te hizo pasar. No nos hagas reír, ese tal Goku te ha superado en todos los sentidos, eres tan débil, dios vikingo. Qué buen chiste, diría Sazel quien había dado pasos hacia el frente con la intención de pelear. ¿Qué me acabas de decir? Fueron las palabras de Baldur y también había dado unos pasos al frente mientras desprendía un instinto asesino. Pero justo en ese momento el arcángel de la muerte se puso entre medio de ambos, con esa calma y serenidad que lo distingue. Azazel y Baldur iban a ignorar a Tyr hasta que en ese momento un escalofrío había recorrido en la espalda de ambos, y es que la expresión de su hermano había cambiado, ahora tenía una expresión seria. ¡Qué tensión! Ni siquiera puedo moverme, eran los pensamientos de Hércules. Odio admitirlo pero Tyr provoca terror cuando se pone así, se diría ya que en sus pensamientos. De acuerdo, supongo que tienes suerte esta vez, agradecele a Tyr, diría Baldur quien había dado un paso atrás. Sin embargo Azazel sin decir nada había retrocedido también, pudo sentir la sed de sangre del arcángel de la muerte. No deberíamos gastar energía peleando entre nosotros, deben recordar que hay una amenaza justo en nuestro hogar, si desean gastar energías háganlo luchando contra Shen, ¿qué me dicen? Diría Tyr. Baldur se había quedado en silencio y con la cabeza gacha, debido a que sabía que no tenía oportunidad contra Shen. Azazel no era la excepción, también estaba en silencio, no tenía nada más que decir. Su silencio lo dice todo, entonces estamos bien, diría Tyr mientras tenía una expresión seria. Mientras tanto con la brutal batalla que estaba a punto de estallar entre tres seres muy poderosos.
Escucha, Goku, no es así. No intentes interferir, esa cucaracha es mi presa, fueron las palabras del dios de los mares, y sin pensarlo se fue al ataque a gran velocidad. Sí, mi poder poco a poco vuelve a crecer, muy pronto todos estarán 3 metros bajo tierra y sobre todo, me quedaré con la cabeza de Gris como trofeo, no olvidaré por toda la humillación que me hizo pasar, cómo se atreve a querer derrotar a uno de los mayores pilares de la historia de la vida y la muerte, soy el dios progenitor, con mi puño de hierro todos estarán bajo mis pies, incluso Zeus y la madre esfera, diría Shen con exaltación y arrogancia, hasta que sería interrumpido por un grito de batalla. Se trataba de Poseidón, quien se había lanzado al ataque a toda velocidad con su poderoso tridente listo para acabar con Shen. Shen sin duda no se esperaba un ataque tan rápido y al estar desprevenido sería golpeado por ese pedazo de metal en toda la mandíbula que lo obligaría a escupir sangre. Poseidón había acertado con éxito su poderoso ataque, era momento de ponerle fin a uno de los dioses progenitores. Por lo tanto, por la fuerza del impacto, Shen fue enviado directo hacia una pila de rocas, destruyendo todo en el proceso hasta generar una cortina de polvo. ¿Qué te pareció eso? Serían las últimas palabras de Poseidón hasta sentir un poderoso golpe en toda la cara, ni siquiera pudo predecir el ataque. Y es que Goku había entrado en acción con un feroz puñetazo directo y utilizando una fuerza considerable para tratar de dejar fuera de combate al dios de los mares. Por lo cual Poseidón, por la fuerza del impacto, salió disparado con gran fuerza hacia el suelo, destruyendo todo a su paso hasta quedar debajo de los escombros. Te dije que no puedes acabar con Shen, primero tendrás que pasar por mí, pero mi recomendación es que dejes de intentarlo o despertarás la furia de Vegeta y créeme, es más fuerte que tú, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Tú insecto, ¿quién te crees que eres para tratar de protegerme de esa sabandija? ¿Acaso me subestimas a pesar de ver de lo que soy capaz? Diría Shen, quien había salido de los escombros a una velocidad atroz, y en menos de un segundo ya se encontraba frente a Goku con un devastador puñetazo con absoluta violencia y fuerza bruta. Sin duda Goku no se esperaba un ataque sorpresa por parte de Shen, por lo cual este recibió de lleno el devastador puñetazo de Shen en toda la mandíbula directamente. Eso pasa por interferir en mi camino, diría Shen, y de manera consecutiva le conectaría un izquierdazo en todo el hígado y para rematar un puñetazo directo con la fuerza necesaria para quitarlo de su camino. Goku había escupido sangre, no se esperaba un golpe en un punto vital, además al recibir el último puñetazo habría salido disparado hacia una montaña a gran velocidad, quedando enterrado en esta. Shen estaba por decir algo pero recibió un letal golpe en toda la cara, se trataba de Poseidón, quien había salido al ataque de nuevo con su Me tomaste desprevenido, diría Shen, quien había resistido el golpe a duras penas. Cuando acabe contigo seré yo quien tome tu cráneo como trofeo para mi padre, esto sí es personal, diría Poseidón, hasta que en ese momento sus instintos le advirtieron del peligro. Se trataba de Goku, con su increíble velocidad ya se encontraba frente al dios de los mares con un brutal derechazo. Esta vez el dios de los mares de inmediato usó su tridente para bloquear ese devastador golpe, la fuerza aplicada incluso lo había hecho retroceder incontables metros. Te dije que no está en tu derecho acabar con Shen, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Tú, qué insolente más molesto, empiezas a irritarme, diría Poseidón mientras tenía una expresión molesta y en sus ojos se notaba la sed de sangre. Ustedes hablan demasiado, ataquen los dos a la vez, puedo con ambos, los acabaré a los dos sin tanto esfuerzo, vengan, diría Shen mientras tenía una sonrisa arrogante. No digas tonterías, no podrías con los dos, conmigo es suficiente para pisarte como el gusano que eres, diría Poseidón. Sabes muy bien que no me quedaré atrás, diría Goku mientras tenía una mirada determinada. Shen miraba fijamente a los dos, estaba claro que sería una brutal batalla, pero a pesar de perder una gran parte de sus poderes, confiaba en sus habilidades para vencer a ambos. Por otro lado, Poseidón sabía a la perfección que no solo le tocaría enfrentar a Shen, debía cuidar su espalda de Goku, prácticamente tendría que pelear con ambos, pero en lugar de preocuparle se sentía muy emocionado. Por otro lado, Goku lo tenía claro, debía tratar de noquear a Poseidón, pero no sería fácil porque Shen estaría pisándole los talones. De cualquier manera, una batalla entre tres poderosos guerreros estaba por estallar, los tres se miraban fijamente y sin bajar la guardia, los tres guerreros esperaban el momento perfecto para atacar.
Como se tratase de una coordinación impecable, los tres guerreros se fueron al ataque a gran velocidad, como si una campana de ring hubiera sonado para indicarles que atacaran. Rápidamente por los cielos habían comenzado un increíble intercambio de golpes, con tan solo el impacto de sus puños y ese poderoso tridente creaban ráfagas de viento y cráteres por el campo de batalla. Poseidón estaba desatado, pero en el proceso no perdía su elegancia a la hora de atacar. Este atacaba a ambos y también bloqueaba los puñetazos de ambos con su arma. Por otro lado, Shen era un guerrero tanque, prefería luchar con absoluta fuerza bruta y violencia, sus ataques eran impredecibles para sus enemigos, no tenía problemas en bloquear los ataques de sus oponentes con sus antebrazos, confiaba plenamente en sus poderosos músculos. No obstante, del lado del Saiyajin Dragón era diferente, este era más técnico a la hora de pelear, este atacaba a ambos con sus artes marciales, pero también tenía una defensa impecable, con su técnica impecable desviaba los ataques de sus oponentes con sus manos de manera efectiva, y en el proceso se abría camino para lanzar contraataques tal como le enseñó su maestro Tyr. Shen lanzaría un veloz y feroz puñetazo hacia Poseidón, pero en el proceso este también había bloqueado un veloz derechazo por parte de Goku. Poseidón había bloqueado de nuevo el puño de Shen y de manera consecutiva este lanzaría un ataque de estocada con su tridente hacia Goku. Por lo tanto el Saiyajin había esquivado de manera ágil el tridente de Poseidón y no tardaría en lanzar dos ráfagas de ki a ambos con el poder suficiente para hacerlos retroceder. Como era de esperarse, Poseidón con mucha precisión había desviado la ráfaga de ki con su tridente con un movimiento veloz. Shen por el contrario había desviado la ráfaga de ki con un feroz puñetazo, demostrando que está en un nivel increíble. Por lo cual de inmediato dos explosiones se darían lejos del lugar producto de ambas ráfagas de ki al hacer contacto con la tierra, donde sin duda estaban dejando aún más destrucción. No obstante, Shen apareció de repente frente a Goku, donde sin compasión, le conectaría un letal puñetazo con absoluta violencia y fuerza en toda la cara. Por lo cual Goku escupió sangre al momento de sentir el poderoso golpe, la explosión de ambas ráfagas de ki lo habían distraído. Pero entonces Shen de inmediato sintió la dureza de ese metal que portaba Poseidón en toda la mandíbula, donde no pudo evitar escupir saliva. ¿Acaso olvidas que también estoy aquí?, diría Poseidón, y este nuevamente le conectaría otro golpe a Shen, pero esta vez una estocada en el abdomen. La fuerza de esa estocada había hecho retroceder muchos metros al Saiyajin legendario, pero logró resistir la fuerza de ese golpe. Goku se había recuperado del golpe que recibió por parte de Shen, este vio que la batalla se estaba poniendo más difícil, si seguía así no tendría más remedio que liberar su última transformación como último recurso. Rayos, es muy molesto pelear con ambos a la vez, intento acabar con Shen pero ese Saiyajin se interfiere en mis planes, se diría Poseidón en sus pensamientos. Veo que tu arma de metal no es del todo mala, debo admitirlo y reconocerlo, sin embargo, un pedazo de metal jamás podría derrotarme, diría Shen, quien también se había recuperado del golpe. Pero a una super velocidad Goku ya se encontraba a centímetros de Shen con un derechazo con técnica que apuntaba hacia la mandíbula del Saiyajin legendario. Esta vez con los sentidos más agudos Shen pudo percatarse del peligro y había evadido el puño de Goku, pero no se detuvo ahí, fue más rápido lanzando una contra, un feroz puñetazo. Esta vez Goku había usado su antebrazo para bloquear esa brutal contra, notando la increíble fuerza de Shen, también pudo notar que Shen se estaba haciendo más y más fuerte. ¿Acaso se piensan olvidar de mí?, diría Poseidón, y a una velocidad espectacular lanzaría una ráfaga de estocadas con su tridente. Shen no se esperaba un ataque sorpresa tan veloz, a consecuencia recibió toda esa combinación de ataques por todo el cuerpo. ¿Qué te parece eso? No bajes la guardia contra mí, fueron las últimas palabras de Poseidón antes de recibir un crítico izquierdazo de Goku en la cara que sin duda lo hizo retroceder. Pero Goku sin perder el tiempo le conectaría una patada a Shen en la mandíbula con la intención de noquearlo, pero pudo sentir una dureza impresionante cuando golpeó al Saiyajin legendario. Shen no pudo evitar escupir saliva, no solo Poseidón lo había golpeado con una serie de ataques consecutivos, sino para rematar recibió una devastadora patada. Saiyajin Goku, eres muy insolente y molesto, quizás acabe contigo primero, diría Poseidón mientras tenía una expresión seria.
Lo mismo digo, oye Poseidón, ¿qué te parece si nos enfocamos en Goku para luego tener uno contra uno tú y yo? Diría Shen. Poseidón no diría nada, este se había quedado en silencio mientras miraba fijamente a Shen, claramente este se encontraba muy pensativo. ¿Planean atacarme ambos a la vez? Estoy preparado para lo que sea, se diría Goku en sus pensamientos mientras tenía una leve sonrisa. Y bien, ¿qué te parece? Así acabaremos rápido con ese gusano molesto, diría Shen. De acuerdo, diría Poseidón. Ya veo, entonces vengan ambos por mí, diría Goku. Mientras tenía una leve sonrisa. Sabía decisión, ahora acabemos con él, fueron las palabras de Shen y este se fue al ataque a gran velocidad directamente hacia Goku. Aquí viene, serían los pensamientos de Goku y este de inmediato lanzaría un izquierdazo con toda su velocidad. Pero Shen había esquivado en el último momento y donde este no dudaría en conectarle un devastador puñetazo con pura fuerza bruta. Ese letal golpe hizo retroceder muchos metros a Goku, quien no esperaba que Shen lograra evadir su puño. Pero entonces Shen recibió un letal golpe en toda la mandíbula que lo obligó a escupir sangre, pudo sentir el impacto sólido de un metal. ¿Eres tan ingenuo sucio Saiyajin? ¿Crees que puedes darme órdenes? No me hagas reír, acabaré con ambos enseguida, diría Poseidón quien este había golpeado fuertemente a Shen con su tridente. Goku se había recuperado del golpe y de inmediato había notado que Poseidón engañó a Shen para hacerle bajar la guardia. ¿Crees que trabajaría en equipo con un mortal? Los detesto, fueron las palabras de Poseidón y golpearía por última vez a Shen con su tridente con una fuerza brutal. Por lo cual Shen salió disparado hacia una montaña de rocas, destruyendo todo a su paso hasta quedar enterrado entre los escombros y generar una cortina de polvo. Parece que solo quedamos nosotros dos, diría Goku. No tengo interés en arrebatarte la vida, aún tienes tiempo para retroceder y dejarme encargarme de Shen, diría Poseidón. Sabes que no puedo hacer eso, diría Goku con una mirada determinada. Entonces paga el precio, fueron las palabras del dios de los mares y este a toda velocidad se fue de nuevo al ataque hacia el Saiyajin dragón. Goku tampoco perdió el tiempo y este también se fue al ataque una vez más, su velocidad era tan impresionante que había vuelto a incrementar. Ambos guerreros estaban por comenzar una legendaria batalla, estaban por comenzar un intercambio feroz de golpes hasta que justo en ese momento una explosión se dio antes que ambos comenzaran su batalla, la explosión fue tan potente que sacudió toda la zona de batalla hasta generar una escandalosa cortina de humo. El culpable había sido Shen, quien había salido de los escombros y no dudó en lanzarles a ambos una poderosa ráfaga de ki. Gusano insolente, ¿te atreves a engañar al dios progenitor más fuerte? Parece que debo enseñarte una lección, una que jamás olvidarás, diría Shen acompañado. Goku habría salido de los escombros, no se esperaba un ataque sorpresa, notando que Shen estaba en perfectas condiciones para seguir peleando. Por otro lado el dios de los mares también habría salido entre los escombros y el humo, su sed de sangre demostraba que no estaba feliz. Ese ataque de ki agotó una pequeña parte de mi ki, pero fue mi error por alargar la batalla, en estas condiciones no podré liberar mi última transformación, entonces no tengo más opción que usar el salto en el tiempo, se diría Goku en sus pensamientos. ¿Crees que una ráfaga de ki con un poder de destrucción tan insignificante podría derrotarme? No me hagas reír, te haré trizas, a los dos, diría Poseidón y este se preparaba para atacar. Entonces que así sea, después de todo esto es un duelo a muerte, diría Shen y este había comenzado a desprender un instinto asesino, estaba preparado para atacar. Goku fue el primero en lanzarse al ataque, esta vez iría con todo, no podía permitir que Shen se estuviera volviendo cada vez más fuerte. Poseidón reaccionó de inmediato ante el atrevimiento de Goku, este también se fue al ataque a máxima velocidad. Shen tampoco fue la excepción, este también se fue al ataque a gran velocidad. Y así una vez más había comenzado un duelo a muerte entre los tres guerreros, Poseidón, dios de los mares e hijo de Zeus, Goku el Saiyajin dragón, heredero del poder de Salama y Shenlong, por último Shen, el primer mortal en ascender a la divinidad y convertirse en dios progenitor, sin duda la batalla estaba haciendo temblar todo el Olimpo. Pero justo en ese momento donde los tres guerreros estaban intercambiando golpes una explosión se daría de inmediato, con el poder destructivo necesario para detener la batalla.
Se trataba de Vegeta, quien había terminado su pelea contra Kakaroto. Este había recuperado la razón y estaba listo para ponerle fin a la existencia de Shen. Estaba tan centrado en la batalla que no me di cuenta que la pelea entre Vegeta y Kakaroto ya finalizó, se diría Goku en sus pensamientos. Poseidón estaba por protestar, pero en eso recibió un derechazo en toda la cara que lo hizo volar directamente hacia el suelo a gran velocidad, quedando enterrado entre los escombros. El causante había sido Vegeta. Con el poder de la doctrina egoísta prohibida, mandó a volar a Poseidón de un puñetazo. ¿Qué rayos sucede aquí? ¿Tú piensas acabar conmigo? Te advierto que el resultado no será el mismo, diría Shen. Escucha Kakaroto, mantén ocupado a ese insecto mientras me ocupo de Poseidón, no tardaré, diría Vegeta. Shen estaba furioso, este tenía planeado lanzarse en contra de Vegeta para saldar cuenta, pero a gran velocidad Goku aparecería frente a este con un potente izquierdazo que lo conectaría directo en la mandíbula, obligando al Saiyajin legendario a escupir saliva y retroceder. Yo seré tu oponente por ahora, Vegeta es quien decidirá tu destino, diría Goku acompañado de una mirada determinada. Shen se había recuperado del golpe y con odio en sus palabras le daría una advertencia a Goku, que esta vez le sacaría el corazón con sus propias manos. Goku, seguro de sus palabras, le diría a Shen que lo intentará si cree que puede hacerlo. Se notaba la confianza y firmeza. Por lo cual Shen no tardó en arrojarse al ataque a toda velocidad, pero al instante y sin darse cuenta de la nada había recibido en menos de un segundo un combo letal de golpes por todo el cuerpo. Y es que Goku había comenzado a usar una de sus técnicas, el salto en el tiempo. Consiste en detener el tiempo en una fracción de segundos y aprovechar para castigar a sus oponentes directo en puntos vitales.